a nuestro último invitado, que se llama Confucio, o Confu, como dice aquí en cortico su nombre. Buenas noches, Confucio. Muy buenas noches. Confu, voy a leer su perfil, el perfil oficial de Confucio, para ya darle inicio a el segmento de nuestro último invitado. Confucio es un indígena huitoto de la región del Araraquara, eso es en el sur, en la Amazonía colombiana. Él es biólogo de la Universidad Nacional y autor del libro Fábulas Amazónicas, el tucán y el pájaro carpintero. Es investigador de temas ambientales, ilustrador de diferentes especies animales, del ciclo de la vida de diversos peces y de diferentes historias tradicionales. Es estudioso de fábulas indígenas e ilustrador de las mismas, y es nieto del conocedor tradicional Vicente Macuritofe, que es con quien comparte la autoría del libro que vamos a ver hoy, que es su abuelo y que ya no está con nosotros, si no me equivoco. Confucio recibió el muy prestigioso premio de la Fundación Alejandro Ángel Escobar en la categoría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible por el libro Piraiba, Ecología Ilustrada del Gran Bagre Amazónico, junto al investigador independiente, pescador y colono del medio río Caquetá, Luis Ángel Trujillo, y el director de la Fundación de Tropenbos, Carlos Alberto Rodríguez. De manera que, Confucio, me da mucho gusto tenerlo en nuestra vitrina tarima virtual de Makemake. Bienvenido, y acá queda la tarima y quedan ustedes en manos de Confu. Bueno, un saludo muy especial a todos los que están conectados en este momento. Agradecer por la participación que me están dando en este momento para poder transmitirle parte del proceso en el cual yo he estado vinculado como artista, como indígena. Yo vengo de una comunidad indígena al sur de Colombia que pertenece a la Amazonía. Llevo viviendo mucho tiempo en la ciudad de Bogotá. Como Catalina misma pudo comentar en parte de mi perfil, soy investigador de profesión biólogo, pero aún así tengo la fortuna de haber hecho un trabajo o una investigación muy bonita con mi abuelo, que precisamente es parte ahorita en estos momentos de lo que voy a comentar como protagonista del proceso en el cual yo pude construir la investigación, el acercamiento nuevamente a mis orígenes, porque a muy pequeña edad me trasladé a la ciudad de Bogotá con el propósito de empezar un proceso académico para también apoyar desde ese conocimiento occidental a mis comunidades, a mi población indígena, a la población amazónica y a diversos sectores donde yo puedo realmente dar parte de mi conocimiento. Entonces, como investigador indígena, lo primero que hice, aparte de ser académico biólogo, tuve la oportunidad de investigar fábulas, historias relacionadas con el cuidado, con la protección, con el origen de nuestro pueblo, con esa narración exquisita que muchas veces mi abuelo tenía la oportunidad de en un espacio nocturno narrarme, contarme, y también en los momentos donde había o teníamos esa oportunidad de poder salir a caminar a la selva, a reconocer lo que ya nos había narrado en la noche con otros familiares cercanos. Hacíamos un círculo de palabra. Al haber estado en la ciudad, realmente no tenía mucha oportunidad de poder reconstruir la memoria de mis abuelos, de ese reencuentro nuevamente con mi cultura. Entonces también fue una tarea muy bonita haber conocido la Fundación Tropenbos, que ha trabajado de la mano con las comunidades indígenas. Y en este proceso me vuelvo yo ilustrador, precisamente por traer, creo que esa observación, el haber vivido en mi infancia en la selva amazónica,
realmente escuchar el canto de las aves, escuchar el sonido del viento, ver los árboles, ver el río, poder navegar en una canoa, el poder escuchar los cantos, los ritos que se realizaban dentro de las culturas que viven en ese sector de donde yo pertenezco, al sur de Colombia. Entonces se cuentan muchas historias, historias relacionadas para el cuidado de la persona, del ser humano, de volver otra vez a uno encontrar la esencia y volver a reconstruir la memoria de nuestros abuelos. Y cuando llega esa oportunidad que me permiten otra vez reencontrarme en mi territorio, en mi comunidad, con mi abuelo materno, que pues le hago un homenaje realmente desde lo más profundo de mi corazón, porque fue una persona que ayudó muchísimo a construir en mí un conocimiento amplio, pero también a enfocarme, a tener un relacionamiento, una bonita manera de poder ayudar desde mi conocimiento, pero también desde el conocimiento que ellos me transmitieron por medio del arte, por medio de la ilustración, que es algo que yo tenía desde muy pequeño. Me nacía y yo quería realmente poder algún día poder ilustrar todas esas narrativas. Entonces empezamos un proceso de volver otra vez a encontrarnos, a entablar una comunicación de abuelo a nieto, una transmisión de su conocimiento por medio de sus enseñanzas, de estas fábulas. Y en esa empieza pues la historia que primero él me narra con ese encanto, con esa exquisitez, de su manera tan bonita de poderme narrar por medio de sus sonrisas, por medio de su manera de poderme mostrar realmente la ruta que ya habían trazado nuestros abuelos, nuestros antepasados. Y aparece la historia del tucán y el pájaro carpintero. Tradicionalmente, pues nosotros conocemos a estos dos personajes y que me identifican muchísimo en este proceso de investigación, en este proceso de formación, y que siento que cada vez voy aprendiendo más. El proceso de aprendizaje ha sido de manera continua, escuchando a los participantes anteriores, a los compañeros que tuvieron en este espacio, recibí bastante información. Eso, toda esa información, todas esas narraciones, ese conocimiento, todas esas experiencias es lo que me ha permitido a mí llegar a entender realmente un lenguaje desde lo indígena, pero también desde lo occidental. Esos dos conocimientos me ha permitido a mí poder entablar una relación muy cercana con mi propio ser. Entonces la historia que realmente pues hemos venido mostrando y dando a conocer ha sido, primero, ha sido narrada por mi abuelo que tuvo esa sensibilidad de contármelo. Entonces yo escribía las historias, escribía las fábulas y al mismo tiempo en el proceso de formación como artista indígena, como ilustrador, empecé a documentar y empecé a hacer los sketches, los rayados, a entender cómo es que también la naturaleza a nosotros nos permite enviarnos un mensaje, nos da unas enseñanzas, unas moralejas que se pueden llamar en las fábulas, que se pueden leer como muchos fabulistas, Pombo, Iriarte, pues que también he podido leer muchas de esas fábulas. Entonces la historia que le presentamos precisamente del tucán y el pájaro carpintero habla de cómo podemos nosotros también ayudar desde el corazón, desde ese sentimiento de poder generar lazos de amistad, de compañía, de apoyo mutuo. Y estos dos personajes que normalmente esta historia es muy real, es una fábula que sucede actualmente. Y estos dos personajes se colaboran. El uno le fue a pedir un favor y el otro contribuyó con ese favor, pero nunca con la ambición de poder pedir algo o un valor a cambio de lo que fuera a realizar o de lo que vaya a realizar.
Entonces, el tucán, precisamente por tener su pico, su enorme pico, podemos ahí, Catalina, frenar un momento. Entonces, el tucán, por su enorme pico, pues no tiene la oportunidad de poder hacer sus nidos, ni construir nidos, ni poder romper un árbol para poder ahí depositar sus huevos y poder tener a sus polluelos. Pero también esta historia me la contaba el abuelo precisamente porque yo estoy en un territorio donde he sido bien acogido, pero que no es el mío. Entonces, cuando siento que tengo una gran acogida en un espacio multicultural, donde hay muchas culturas, donde también yo puedo tener un relacionamiento, puedo tener lazos de amistad, me permite a mí también entender por qué el abuelo me narraba estas fábulas con ese sentido de pertenencia, realmente de que él entendiera que su nieto o su hijo estaba en otro sitio, pero que también él podía dejar parte de sus consejos, parte de su acompañamiento desde estas historias. Hablaba de un homenaje porque precisamente para comentarle, el tucán para nosotros es tan importante porque a pesar de que ellos son aves o que hacen parte de la naturaleza también tienen sentimiento cuando van a, por ejemplo, para nosotros como pueblo indígena, que somos amazónicos y en mi caso para avicultura, para el pueblo al que yo pertenezco, que somos los Muinanupo, de más conocido como Huitoto, ellos cuando muere una persona, cuando fallece una persona en la comunidad, ellos hacen duelo, ellos cantan con un canto triste, donde ellos están diciendo, ¿por qué? ¿Por qué falleció? ¿Por qué falleció esta persona que a nosotros nos dejó en un lugar que nosotros llamamos la chagra, unos cultivos del cual ellos, o unos frutos que ellos se alimentan? Muchos de los frutos que dejamos de la chagra, ellos se los consumen. Entonces lloran porque falleció una persona, falleció alguien que realmente ha contribuido también al cuidado, ha contribuido también a que las especies entiendan de que hay una relación entre ser humano y naturaleza y las especies que habitan en toda esa biodiversidad. Entonces, podemos continuar. Entonces, cuando empieza esta narración, parte del consejo era que decía, cuando usted a alguien le va a pedir un favor, en mi caso, yo que soy ilustrador, muchas veces me hacen encargos, pero los encargos no son realmente hechos para poderlos vender, digámoslo así, o para poder adquirir un dinero, sino yo para darle parte de lo que yo he hecho, de lo que yo he aprendido. Entonces, muchos de los cuadros que están aquí y que están elaborados fueron narraciones, pero también fueron observaciones. Parte de todo eso era que para mí no existe más que la amistad, de crear esa relación de afecto, de cariño, de entender los lenguajes universales en diferentes culturas. Podemos entenderlo desde muchas dimensiones, igual como la naturaleza misma a nosotros nos enseña de que ellos también son parte de nuestro entorno, parte de nuestra vida y nos dan grandes lecciones. Lecciones que son tan importantes para que nosotros como seres humanos entendamos que debemos vivir en una sociedad donde debemos ser muy amigables, donde debemos ayudarnos mutuamente. Y esta historia finaliza, bueno, la invitación también es para que conozcan pues, mucho más, digamos, a fondo desde la editorial Magisterio, conozcan el libro de fábulas amazónicas, que también es parte de esto, pero este libro que es tan especial, que se llama El Tucán y el Pájaro Carpintero, como dos personajes nos enseñan a nosotros la amistad, el cuidado, el enriquecimiento y el apoyo continuo. Como ilustrador, entonces, tuve también la oportunidad de hacer muchas investigaciones asociadas al cuidado ambiental, a temas relacionados con todo lo que tiene que ver en cambio climático. También como profesional, pues he venido implementando varias maneras de enfocarme y de dar un mensaje desde lo crítico, pero también desde ese conocimiento profundo y sofisticado que tiene el mundo indígena.
Y he aprendido también, aún así, desde el occidente, a poder manejar ambos sentimientos y ambos conocimientos. Entonces, el libro del Tucán y el pájaro carpintero es una narración o es una fábula que nos lleva a nosotros a entender por qué realmente debemos nosotros empezar a comunicarnos, a entendernos, a poder llegar a poder contribuir o poder contribuir al otro en diferentes necesidades. Estas ilustraciones tienen algo muy particular, porque cada una de ellas fue cuidadosamente analizada, cuidadosamente o delicadamente puesta en cada una de las láminas que se crearon. Pero también había algo mucho más allá, que era que estaba el espíritu de aquella persona que lo había narrado. Entonces, para mí estas historias o estas fábulas tienen un sentido muy particular, y es entender que el conocimiento amplio de los mayores, de los abuelos, de esos conocedores, muchas veces se pierden porque no hay una manera de transmitirlo. La transmisión oral pues siempre se ha vivido en pueblos indígenas. Y aún así, contando parte del libro, esa es la manera como el tucán también le transmite a sus polluelos su canto, su conocimiento, porque cuando está cerca donde ella depositó sus huevos, empieza a hacer sus cantos. ¿Y sus cantos para qué? Para que los polluelos, cuando vayan a crecer, puedan cantar igualmente. Entonces a nosotros igual nos narran las historias, nos cuentan las fábulas, nos cuentan los mitos, nos cuentan las leyendas que ocurrieron realmente con todos los acontecimientos en el Amazonas. Pero mucho más allá que eso, hay algo muy particular, que todos los abuelos tienen y están ahí dispuestos a transmitir su palabra, a transmitir su conocimiento. Pero muchas veces para nosotros como indígenas desconocerlo pues hace que nosotros dejemos y vayamos perdiendo nuestra identidad cultural. Entonces, como para finalizar un poco, comentar un poco lo del libro, pues el libro tiene ese sentimiento, tiene esa exquisitez de la narración de mi abuelo que fue realmente una persona muy protagónica en todo mi proceso, tanto en formación como en parte del conocimiento que he adquirido. Y también, pues he tenido la fortuna de participar en escenarios donde también he enfrentado desde mi punto de vista la urgente necesidad de que nosotros entendamos el lenguaje de la naturaleza. El lenguaje de la naturaleza que muchas veces nosotros no le prestamos mucha atención, pero que a nosotros nos llama a que haya una reflexión, a que estos libros, todos estos libros que yo he visto que han estado narrando desde diferentes miradas, hace eso, hace que el ser humano se sienta mucho más apropiado y reconozca que la madre naturaleza a nosotros nos da una gran lección, y esa gran lección debemos nosotros materializarla. Confucio, me gusta mucho cómo usted cómo llamas la atención sobre el hecho de que la tradición oral es una transmisión de vida, y que así como el tucán le transmite a sus polluelos cómo vivir, qué comer, dónde anidar, ¿cierto? Quizás nosotros hemos no entendido que las narraciones de nuestros abuelos o de los mayores o nuestra propia, digamos, riqueza cultural no es una arandela, no es una decoración de fondo, sino precisamente es una palabra de vida. Y por eso me gusta mucho que hayas hecho la correlación entre cómo el tucán enseña a sus polluelos y el aprendizaje del abuelo con los nietos, o papá con hijos, o madres con hijas. Y creo que eso conecta muy bien con una pregunta que nos hace Quirós, y tiene que ver con todo lo que has estado hablando ahorita, justamente sobre ese intercambio generacional para mantener los conocimientos vivos. Entonces, no sé si nos pudieras contar un poco más
cómo se construye ese, cómo es la relación con los abuelos en la comunidad Huitoto, cómo se transmiten los conocimientos y la importancia, digamos, que tienen los abuelos y los mayores en la comunidad. Bueno, hay algo, yo creo que también es parte de la reflexión que nosotros hemos hecho pues a las generaciones presentes y a las generaciones futuras. Cuando yo comentaba al inicio que también tuve y estaba también en ese proceso de reconstruir nuevamente memoria, estaba dentro de mí esa intención. Yo quería volver otra vez a mis orígenes. Entonces, muchas veces en los territorios indígenas los abuelos cumplen una o son una figura muy importante, porque ellos han tenido de una generación a otra, han recibido y han tenido esa oportunidad de poder llamar a sus nietos, de llamar a sus cercanos miembros de la familia, digámoslo así, ya sean nietos, sean personas allegadas, y les cuentan esto. Pero cómo nosotros hemos mantenido vivo, digamos, hasta el momento la parte de la narración y otra vez de enriquecer, otra vez fortalecer en temas culturales. Una de las apuestas que estamos ahorita organizando, pues desde la institución a la que yo, pues mucho, digamos, he representado como Tropemos, es llegar a los territorios y por medio de elaborar talleres con los mayores, pero también el diálogo horizontal entre diferentes culturas ha permitido de que podamos entablar una manera de comunicación por medio del arte. Entonces, el arte para mí ha sido también una herramienta de comunicar, de poder permitir de que los jóvenes puedan volver otra vez a sus abuelos y que se acerquen a los mayores para que puedan entablar una comunicación y que esa comunicación le permita otra vez reconstruir la memoria y fortalecer el tema cultural en las comunidades. Y lógicamente, pues yo hace rato escuchaba pues al profe y parte de eso, pues en las comunidades indígenas están los docentes y los docentes han cumplido ese papel también por medio de sus requerimientos o sus tareas de volver a abordar ese acercamiento a los abuelos, porque las fábulas finalmente, como yo lo decía, muchas de las fábulas tienen una moraleja y esa moraleja pues la que uno debe interiorizar, materializarlo. Cuando hay ese sentimiento que es parte de lo que uno como ser humano debe recibir y debe ser muy receptivo en la manera como se lo narran y se lo cuentan a uno, pero también abrir ese diálogo a otros escenarios. En este caso, como pues yo he tenido la oportunidad, pues es una plataforma virtual, pero yo he estado en otros escenarios como universidades, he estado en diferentes encuentros, donde también me he identificado mucho, cómo mi abuelo tuvo una bonita labor de poderme contar desde su experiencia y su conocimiento, pero también cómo yo lo recibí, la manera como fui receptivo. Y gracias a él, hoy en día puedo narrar con mucho orgullo la manera como él tuvo un papel muy importante. Y resalto su memoria, resalto su conocimiento, precisamente porque hay que rescatar eso, se debe rescatar eso. Mira qué bonito eso que dices y qué importante, y creo que también es como un buen cierre para nuestro festival de hoy. Como a veces no es solo contar la historia, sino también estar con la disposición de escucharla, ¿no? Es una, va y vienen las historias, ¿no? No se trata solo, si el abuelo habla, pero nadie lo escucha, ¿cierto? Sí. De nada va a servir, supongo, ¿cierto? O si hago un libro y nadie lo lee, y así sucesivamente, ¿no? Como que la palabra también requiere una generosidad para darla, pero una generosidad para recibirla y escucharla, ¿no? Y valorarla también. Y por eso también rescato eso que dices. Quería cerrar leyendo este comentario que te deja Sixta Hernández, que muchas gracias por tu participación, Sixta, y Kiros, y Yadik Full, y todas las otras personas que nos han dejado comentarios y saludos y preguntas y apreciaciones para los autores y las autoras que nos han acompañado hoy.
Nos dice Sixta, gracias por esto que nos compartes. Qué linda esa recolección desde la oralidad y qué bello esto de entregar generosamente los relatos a través de la ilustración. Quiero darles con una cuña de una cosa que estábamos ahí hablando con Confucio y a lo mejor logramos materializarla el otro año. Algunos de ustedes sabrán que en Makemake hemos hecho talleres de ilustración virtuales con toda la dificultad que eso implica, pero bueno, también son lindos y divertidos y sin duda van a volver a ver a Confucio de nuevo en las pantallas compartiendo de su arte de ilustración. Es realmente un lujo y un privilegio ver tu trabajo y el cuidado de las hojas, de los troncos de los árboles, el pico de las aves. Cuando tengan la oportunidad de ver el libro del Tucán y el pájaro carpintero, quienes nos acompañan van a ver precisamente ese cuidado de la ilustración, en que no es un asunto meramente decorativo, sino que hay mucho conocimiento de por medio de cómo se ven los animales y las plantas, pero también cómo conviven y cómo forman, digamos, un conjunto orgánico. Por acá nos dejan otro comentario, Clara Andrea, que también ha estado muy participativa, muchas gracias. Son experiencias muy significativas, nos dice ella, el escuchar estas historias por parte de nuestros abuelos. Muchas gracias, Confu, por unirse a la plataforma virtual de Makemake.